No fue casualidad que todo empezara a derrumbarse al mismo tiempo. No fue mala suerte, ni un castigo, ni una señal de que estabas fallando. Fue el momento exacto en que tu vida dejó de sostener una mentira que ya no podía mantenerse en pie. Durante mucho tiempo creíste que avanzar era resistir. Aguantar un poco más. Adaptarte. Cumplir. Callar lo que dolía para no incomodar. Sonreír para no preocupar. Seguir funcionando aunque por dentro algo estuviera agotándose. Y funcionó hasta que dejó de hacerlo. El día en que despertaste y nada tuvo sentido, no fue un mal día. Fue una grieta en la estructura de tu identidad. Lo que antes te motivaba se volvió pesado. Lo que antes te definía se volvió ajeno. Tus metas comenzaron a sentirse prestadas como si pertenecieran a otra persona. Eso no era debilidad. Era conciencia emergiendo. Carl Jung entendió algo que pocos se atreven a aceptar. La psique no colapsa sin motivo. Cuando el inconsciente toma el control, no es para destruirte, sino para corregir una dirección que se volvió incompatible con tu verdad interna. Tu colapso fue una interrupción necesaria. Un alto forzado. Un hasta aquí pronunciado desde lo más profundo de ti, cuando la mente ya no podía seguir justificando lo injustificable. Por fuera parecía pérdida. Por dentro era una reorganización silenciosa. Lo que se rompió no era tu vida. Era la narrativa que sostenía tu vida. El personaje que habías aprendido a interpretar para ser aceptado, valorado, querido. Ese personaje ya no podía respirar y por eso empezó a asfixiarte. El dolor apareció cuando intentaste mantenerlo con vida. Porque el sufrimiento no nace del cambio. Nace de la resistencia al cambio. Mientras más tratabas de volver a como eras antes, más te hundías. Mientras más buscabas explicaciones externas, más confusión sentías. Nada encajaba, porque ya no estabas en el mismo nivel de conciencia que antes. Eso es lo que Jung llamó el llamado del self. La voz interior que no pide permiso. No explica. No negocia. Simplemente derrumba lo que ya no es auténtico. Y cuando eso ocurre, todo parece perder sentido. Porque el sentido viejo ya no sirve. Y el nuevo todavía no se revela. Ahí nace el vacío. Ese vacío que intentaste llenar con respuestas rápidas, con distracciones, con fuerza de voluntad. Pero el vacío no quería ser llenado. Quería ser escuchado. No estabas vacío porque te faltara algo. Estabas vacío porque algo falso había sido retirado. El problema es que nadie te enseñó esto. Te enseñaron a evitar el dolor, no a comprenderlo. A salir rápido de la crisis, no a atravesarla. A pensar positivo, no a pensar con profundidad. Por eso dudaste de ti. Por eso pensaste que estabas fallando. Por eso te preguntaste si estabas perdiendo la cordura. Pero no. No estabas perdiendo la mente. Estabas perdiendo una identidad que ya no coincidía con tu alma. Y ese proceso es brutal, porque no hay aplausos. No hay señales claras. No hay mapas. Solo una sensación persistente de que no puedes seguir viviendo como antes, aunque no sepas todavía cómo vivir después. Eso es una iniciación. No una espiritual romántica, sino una psicológica profunda. Una muerte simbólica. El inicio del proceso que Jung llamó individuación. El camino por el cual una persona deja de ser una copia de lo esperado y empieza a convertirse en sí misma. Pero antes de que eso ocurra, todo lo que no es real debe caer. Y eso fue lo que viviste. No fue el fin de tu vida. Fue el fin de una versión que ya no podía acompañarte. Y aunque ahora duela, aunque todavía no entiendas el para qué, este es el punto exacto donde comienza algo irreversible. Ya no puedes volver a dormirte del todo. Porque una vez que la verdad toca el sistema, la ilusión empieza a desmoronarse sola. Llegó un momento en el que pensar dejó de ayudarte. No porque razonar fuera inútil, sino porque ya no alcanzaba para explicar lo que ocurría por dentro. Las ideas seguían apareciendo, pero ninguna lograba acomodar esa sensación extraña que se instaló sin pedir permiso. No era angustia evidente ni tristeza clara. Era más bien una incomodidad persistente, como si algo interno se hubiera movido de lugar. Seguías con tu vida, pero ya no desde el mismo centro. Durante años habías aprendido a sostenerte desde certezas.
Metas, decisiones, hábitos, incluso creencias, funcionaban como pilares. Ahora esos pilares no se habían derrumbado, pero tampoco sostenían como antes. Eso desconcierta. Porque cuando lo conocido pierde fuerza, no aparece de inmediato algo que lo reemplace. Queda un espacio intermedio, difícil de nombrar y más difícil aún de evitar. Jung observó que este tipo de etapas no surgen por casualidad. Aparecen cuando la vida externa ya no refleja la realidad interna. Cuando la persona continúa avanzando, pero algo esencial quedó rezagado. El conflicto no estaba en el entorno. Tampoco en un error puntual. El desajuste venía de una distancia cada vez mayor entre lo que hacías y lo que sentías verdadero. Intentar volver atrás no funcionaba. Forzar entusiasmo tampoco. Incluso las distracciones perdieron efecto, porque el fondo seguía intacto. En ese punto comenzaste a notar un cansancio distinto. No físico. No mental. Un agotamiento silencioso, provocado por sostener una forma de vivir que ya no encajaba del todo contigo. Ese desgaste no pedía soluciones rápidas. Pedía atención. Al dejar de empujarte, algo cambió. No apareció claridad inmediata, pero sí menos tensión. Como si una parte interna agradeciera que, por fin, dejaras de exigir respuestas. Fue entonces cuando surgieron señales sutiles. No como pensamientos elaborados, sino como intuiciones breves. Imágenes internas. Sensaciones que aparecían sin explicación lógica. No gritaban. No amenazaban. Solo estaban ahí, esperando ser tomadas en serio. Comprendiste que no todo proceso necesita ser entendido para tener sentido. Algunos movimientos internos requieren tiempo, silencio y una disposición distinta, la de observar sin intervenir. Ese fue el verdadero inicio del cambio. No cuando todo se aclaró, sino cuando dejaste de huir de lo que no sabías nombrar. A partir de ahí, la experiencia cambió de tono. Ya no era solo incomodidad, era una observación más profunda de ti mismo. Comenzaste a notar reacciones internas que antes pasaban desapercibidas. Ciertas situaciones despertaban una irritación inesperada. Otras, que antes te importaban, dejaron de generar interés. No porque algo estuviera mal, sino porque tu forma de percibir estaba modificándose. Ese cambio no ocurrió de manera consciente. Fue más bien un reajuste silencioso, como cuando la vista se adapta a la oscuridad sin que lo notes de inmediato. De pronto, veías cosas que siempre habían estado ahí. Jung describía este momento como el inicio del diálogo interior. No un diálogo verbal, sino una confrontación entre lo que habías mostrado y lo que había permanecido oculto. Una tensión entre la imagen construida y la realidad interna. Esa confrontación no buscaba destruirte. Buscaba integrarte. Aspectos que habías dejado de lado comenzaron a reclamar espacio. Partes de tu carácter que habías suavizado para encajar. Impulsos creativos que habías postergado por considerarlos poco prácticos. Necesidades emocionales que habías aprendido a ignorar. Nada de eso apareció como una exigencia. Surgió como una presencia constante, difícil de apartar una vez percibida. Al principio intentaste acomodarlo sin hacer mucho ruido. Seguir con tu vida, adaptarte, encontrar un equilibrio rápido. Pero ese intento duró poco. Porque lo que estaba ocurriendo no admitía soluciones superficiales. Requería honestidad interna. Esa honestidad tiene un costo. Implica reconocer elecciones hechas desde el miedo. Aceptar renuncias que parecían normales. Mirar de frente decisiones que ya no podrías sostener de la misma forma. Ahí surge la sensación de estar desarmándose por dentro. No de manera caótica, sino progresiva. Como si capas antiguas comenzaran a soltarse una a una. Ese proceso suele vivirse en soledad. No porque nadie esté cerca, sino porque resulta difícil explicarlo. Las palabras se quedan cortas cuando la experiencia es interna. Algunas personas notaron tu cambio. Otras se alejaron sin conflicto. No hubo confrontaciones grandes, solo una distancia natural que fue apareciendo. Eso también forma parte del camino. Cuando una identidad se reorganiza, no todo lo que estaba alrededor permanece. Lo importante es que, en medio de ese ajuste, algo empezó a fortalecerse. Una percepción más clara de tus propios límites. Una sensibilidad mayor hacia lo que ya no deseas sostener.
No era seguridad absoluta. Era coherencia en construcción. Por primera vez en mucho tiempo, comenzaste a escucharte sin juzgarte de inmediato. Sin corregirte. Sin exigirte llegar a conclusiones rápidas. Ese gesto sencillo marcó una diferencia profunda. Porque cuando dejas de pelear contigo mismo, el proceso deja de doler de la misma manera. Sigue siendo intenso, pero ya no es destructivo. Y aunque aún no veías el destino con claridad, algo dentro de ti sabía que no había vuelta atrás. Con el tiempo, esa atención interna empezó a modificar la forma en que te relacionabas con el mundo. No de manera abrupta, sino a través de pequeños ajustes casi imperceptibles. Cambió la manera de responder, de elegir, incluso de callar. Situaciones que antes tolerabas comenzaron a incomodarte. No por fragilidad, sino porque ya no estabas dispuesto a traicionarte para sostener apariencias. Algo en ti había ganado claridad, aunque todavía no tuviera un nombre. Ese cambio generó fricción. No externa, sino interna. Porque mientras una parte buscaba coherencia, otra intentaba conservar lo conocido. Jung entendía esta tensión como un choque entre la máscara social y la vida psíquica real. Durante años, la primera había dirigido la mayor parte de tus decisiones. Ahora su influencia empezaba a debilitarse. Eso no significaba rechazar todo lo anterior. Significaba dejar de vivir exclusivamente desde ahí. Empezaste a notar una diferencia clara entre actuar por costumbre y actuar desde convicción. Antes no la veías. Ahora se volvía imposible ignorarla. Esa percepción trajo una consecuencia inevitable, elecciones más lentas. Ya no reaccionabas de inmediato. Observabas, sentías y recién después decidías. Para algunos, ese cambio parecía distancia. Para otros, falta de interés. En realidad, era una forma distinta de presencia. No todo el mundo supo adaptarse a esa nueva forma de estar. Y eso generó silencios incómodos, malentendidos y ciertas rupturas suaves, sin drama. Aceptar eso fue parte del proceso. Entendiste que no podías evolucionar sin que algo se reacomodara alrededor. Mientras tanto, tu mundo interno seguía reorganizándose. No con respuestas claras, sino con una sensación creciente de alineación. Menos conflicto interno. Menos desgaste innecesario. Esa alineación no te volvió invulnerable. Te volvió más honesto. Dejaste de justificar lo que te hacía ruido. Dejaste de minimizar lo que te pesaba. Y, sobre todo, dejaste de exigirte encajar en espacios que ya no eran tuyos. Esa forma de respeto propio no se aprende de un día para otro. Se construye atravesando incomodidades, aceptando pérdidas y sosteniendo silencios. Pero trae algo valioso a cambio. Una relación más directa contigo mismo. Aún no tenías todas las respuestas. Sin embargo, ya no sentías la urgencia de encontrarlas. Porque habías comprendido algo esencial. No todo camino se aclara al inicio, algunos se entienden mientras se recorren. Y tú ya estabas caminando. A medida que avanzabas, empezó a surgir una percepción más fina de tus propios límites. No como barreras rígidas, sino como señales internas que marcaban hasta donde sí y hasta donde no. Antes las ignorabas, ahora resultaban imposibles de pasar por alto. Eso modificó tu manera de vincularte. Escuchabas más, pero te exponías menos. Observabas con atención, aunque ya no sentías la necesidad de explicarte todo el tiempo. Descubriste que muchas conversaciones giraban en círculos. Que ciertos intercambios solo servían para confirmar roles antiguos. Y que permanecer ahí tenía un costo silencioso. No se trataba de superioridad ni de rechazo. Era una diferencia de momento interno. Tú estabas en una etapa distinta, y eso cambia la forma de estar con otros. Jung señalaba que, cuando una persona inicia un proceso profundo de transformación, su entorno no siempre acompaña. No por falta de cariño, sino porque cada quien habita su propio ritmo. Entender eso evitó que cargaras culpas que no te correspondían. Al soltar la exigencia de ser comprendido, apareció algo nuevo, tranquilidad. No euforia. No entusiasmo constante. Una calma sobria, más estable. Esa calma no significaba ausencia de conflicto. Significaba menos lucha interna. Menos discusiones contigo mismo. Menos desgaste innecesario. Comenzaste a tomar decisiones pequeñas con mayor conciencia.
¿Qué aceptar? ¿Qué postergar? ¿Qué ya no sostener? Nada de eso era espectacular desde afuera. Sin embargo, cada elección reforzaba una sensación de coherencia interna que antes no estaba. También aparecieron dudas nuevas. No como amenaza, sino como invitación a revisar. Dudas que no buscaban paralizarte, sino afinar tu dirección. Ese matiz es importante. No todas las preguntas debilitan. Algunas ordenan. Poco a poco, la necesidad de definirte se fue diluyendo. Ya no sentías urgencia por etiquetarte, explicarte o justificar tu proceso. Bastaba con habitarlo. Ese cambio te volvió más selectivo. No desde el juicio, sino desde el cuidado. Aprendiste que no todo espacio merece tu energía ni toda demanda requiere respuesta. La transformación dejó de sentirse como una crisis constante. Empezó a percibirse como una reconfiguración interna en curso. Más lenta, más profunda, más real. Y aunque todavía quedaban zonas inciertas, algo esencial había cambiado. Ya no caminabas contra ti mismo. Ese fue uno de los aprendizajes más importantes del proceso. En este punto del proceso, Carl Jung es fundamental para entender lo que ocurre. Él observó que muchas crisis no nacen del caos, sino del crecimiento detenido. Cuando una persona vive demasiado tiempo desde una identidad parcial, la psique busca equilibrio por otros medios. Jung llamó a ese ajuste interno individuación. No como una mejora superficial, sino como un movimiento profundo hacia la totalidad. Un camino en el que la persona deja de identificarse solo con lo que muestra y comienza a integrar lo que había quedado relegado. Por eso este proceso no se siente cómodo. No es una motivación repentina ni una iluminación constante. Es más bien una reorganización silenciosa entre lo consciente y lo inconsciente. Hasta ahora, habías vivido principalmente desde la máscara. La imagen funcional. El rol aceptado. Aquello que te permitió adaptarte, encajar y sobrevivir. La máscara no es negativa. Jung nunca la vio como un error. El problema surge cuando se convierte en la única forma de identidad. Cuando eso ocurre, lo que queda fuera empieza a manifestarse de otras maneras. A través de tensiones internas. De cansancio existencial. De una sensación persistente de desconexión. Eso fue lo que comenzó a emerger en ti. No como un castigo, sino como una señal de que algo esencial estaba siendo ignorado. Jung sostenía que el inconsciente no busca destruir a la persona, sino completarla. Por eso empuja desde adentro cuando la vida consciente se vuelve demasiado estrecha. Aquí aparece otro concepto clave, la sombra. Todo aquello que no encajó en la imagen que aprendiste a sostener. Rasgos reprimidos. Deseos descartados. Partes de ti que fueron silenciadas para mantener coherencia externa. El encuentro con la sombra no es agradable. Genera resistencia, incomodidad y, muchas veces, miedo. Pero evitarlo prolonga el conflicto. Lo que estabas atravesando no era una pérdida de rumbo. Era el inicio de una integración. La crisis tenía sentido. El malestar tenía dirección. Nada estaba ocurriendo al azar. Comprender esto cambia por completo la perspectiva. Ya no se trata de volver a estar bien, sino de volverte completo. Y ese es el punto donde el proceso deja de sentirse como una amenaza. Y empieza a revelarse como una transformación real. En esta etapa, Carl Jung hablaba de algo que casi nadie quiere enfrentar, la reconciliación interna. No con lo ideal, sino con lo real. Con aquello que fue negado, desplazado o escondido para poder encajar. La sombra no es lo oscuro en el sentido moral. Es lo no vivido. Lo no expresado. Las partes que quedaron fuera de la construcción consciente de la identidad. Durante años, esas partes permanecen en silencio. No desaparecen. Se acumulan. Y cuando el desequilibrio es demasiado grande, comienzan a hacerse sentir. Eso fue lo que atravesaste. No un colapso emocional, sino un llamado interno a integrar lo que faltaba. A dejar de fragmentarte. Jung observó que la mayoría de las personas teme este encuentro porque implica soltar la fantasía de control. Aceptar que no todo lo que eres encaja en una imagen pulida. Reconocer contradicciones internas sin intentar corregirlas de inmediato. Pero esa aceptación no debilita. Ordena. Cuando dejas de luchar contra esas partes, la energía cambia de dirección.
Ya no se va en resistencia. Se vuelve disponible para construir algo más auténtico. Integrar la sombra no significa actuarla sin límites. Significa reconocerla, comprenderla y darle un lugar consciente. Eso reduce su poder inconsciente. En ese punto, algo se acomoda. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás dividido internamente. Empiezas a actuar con más coherencia. No perfecta, pero honesta. Menos reactiva. Menos defensiva. Jung decía que una persona madura no es la que elimina sus conflictos, sino la que aprende a convivir con ellos sin destruirse. Y ahí ocurre el verdadero cambio. El proceso no termina con una revelación espectacular. Termina con una forma distinta de habitar la vida. Más silenciosa. Más consciente. Más firme. Ya no necesitas demostrar quién eres. Tus decisiones empiezan a hablar por ti. Las elecciones se vuelven más simples, aunque no siempre más fáciles. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no te traicionas para sostenerlo. Eso es individuación en su sentido más real. No volverte especial. Volverte íntegro. Jung insistía en que quien atraviesa este camino no regresa a ser el mismo. No porque haya ganado algo externo, sino porque ha dejado de vivir fragmentado. La crisis tenía un propósito. El malestar tenía una dirección. La incomodidad era parte del ajuste. Nada fue en vano. Lo que parecía una pérdida fue, en realidad, una reorganización profunda. Una salida del automatismo. Un regreso a ti. Y aunque el camino continúa, porque siempre continúa. Ahora caminas desde un lugar más honesto. No buscando encajar. No huyendo de lo incómodo. No persiguiendo versiones ajenas. Sino habitando tu propia totalidad. Ese es el punto al que Jung apuntaba. No la perfección. La integración. Y cuando eso ocurre, la vida deja de sentirse como una carga constante. Y empieza a vivirse como un proceso con sentido. Ahí termina el conflicto. Y comienza algo más real. Y si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad. Fue porque algo dentro de ti reconoció el mensaje. Carl Jung decía que aquello que no hacemos consciente, termina dirigiendo nuestra vida desde la sombra. Hoy, tú elegiste mirar. No para corregirte. No para juzgarte. Sino para comprenderte. Eso es alquimia interior. No eliminar lo que duele, sino transformarlo. No huir de la oscuridad, sino usarla como materia prima. Aquí no venimos a prometer finales felices. Venimos a revelar procesos reales. Cambios profundos. Verdades que no siempre son cómodas, pero sí liberadoras. Si este contenido resonó contigo, no lo ignores. La resonancia es señal de transformación en marcha. Este espacio existe para eso. Para acompañar el proceso. Para poner palabras donde antes solo había confusión. Para recordar que el dolor, cuando se comprende, deja de destruir y empieza a enseñar. Esto es alquimia del alma. Donde la crisis se convierte en conciencia. Donde la sombra deja de ser enemiga. Y donde el despertar no es un espectáculo, sino una decisión. Nos vemos en el próximo encuentro. Cuando estés listo. El alma siempre sabe cuándo volver a escuchar.